Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra enseñanza, nuestra clase del día de hoy. Pero antes vamos a agradecer a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y bendecir su presencia en nuestras vidas. Si gusta, acompáñenme, por favor, y digámosle a Dios: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honramos tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor. Estamos agradecidos y contentos, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, Dios, por el amor incondicional que tienes hacia nosotros, Señor. Y gracias por este día, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración, Dios. Padre, te pedimos que nos des el entendimiento, Señor, que nos des la sabiduría de lo alto, Dios, para poder aprender tu palabra, Señor. Y de esta manera poder glorificar tu nombre poniéndola en práctica en nuestras vidas, Señor. A ti la gloria, Dios, a ti la honra. Te pedimos, Padre, que todo este tiempo sea un tiempo de bendición, Señor. Que todo este tiempo sea un tiempo en el cual nos deleitemos en tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestra enseñanza que hemos tenido ya varias semanas atrás y hemos estado aprendiendo juntos acerca del cristianismo práctico, la vida cristiana práctica, a través de aprender la enseñanza de la carta de Santiago, de la epístola de Santiago. Ya hemos aprendido varios principios. La clase pasada estuvimos viendo los primeros 8 versículos y ahí aprendimos la perseverancia. ¿Se acuerdan de esta enseñanza de hace unas semanas anteriores? Pues el día de hoy vamos a aprender nuevamente otro principio que tiene que ver con algo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Y el día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la humildad. La clase pasada vimos los 8 versículos, estuvimos leyendo acerca de los 8 versículos y vimos cómo Dios estaba enseñándonos, ¿no? a gozarnos, a que tenemos que disfrutar aún en las pruebas. Vimos que los cristianos no estamos ajenos a las pruebas, no estamos ajenos al sufrimiento. Vimos que en cada situación difícil que enfrentemos, en cada situación de prueba que tengamos, tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque si perseveramos en buscar a Dios, todas esas aflicciones, sí, van a pasar y vamos a deleitarnos en la presencia de Dios, vamos a fortalecernos y vamos a tener la oportunidad de que a través de esas pruebas vamos a crecer espiritualmente, nos vamos a fortalecer espiritual y vamos a crecer también espiritualmente. Entonces, cuando usted esté en prueba, sí, gócese, hermano, gócese. ¿Por qué? Porque es una prueba que el Señor permite para que nosotros disfrutemos. Y a veces se escucha un poquito así incongruente, pero si tenemos una perfecta relación con Dios, si perseveramos en buscar a Dios, claro que sí se puede gozar uno en las pruebas, ¿sí? Y también algo que aprendemos en las pruebas es a ser humilde. Y eso es lo que hoy vamos a estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque durante las pruebas nosotros podemos crecer espiritualmente. Y la humildad, mi hermano, es algo con lo que muchas veces batallamos. Y por eso Santiago comienza su carta, sí, escribiéndonos y dándonos el aliento a gozarnos en las pruebas. Entonces, mi hermano, abra su Biblia y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a aprender juntos. Recuerde que Santiago estaba escribiendo acerca de que debemos de ser constantes, debemos de tener una convicción plena, no debemos de dudar en cuanto a lo que pidamos. Nos enseña acerca de que de Él viene la sabiduría y cuando nosotros no podemos o no sabemos tomar decisiones buenas, decisiones sabias, ahí está Él. Si recurrimos a Él, si perseveramos en nuestra relación con Él, no nos vamos a equivocar en la solución a nuestros conflictos, a nuestras situaciones, a nuestras pruebas. Y vamos a entrar en materia, vamos a leer Santiago 1 del verso 9 al 11.
¿Me acompaña, por favor? Nos quedamos en el versículo 8 al final, ¿sí? Y les voy a leer desde el verso 5 en adelante, para recordar un poquito acerca de lo que se estaba tratando. Y dice el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada la sabiduría. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice en el verso siguiente, en el 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí terminamos la enseñanza. Y en el verso 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Comenzamos leyendo acerca de los primeros 8 versos y luego cambiamos, ¿sí? Como si fuese un cambio en el texto, y dijéramos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo está hablando acerca de que seamos constantes, de que pidamos sabiduría? Y luego empieza a hablar acerca del rico y el pobre y de las flores y que se marchita. Pareciera que Santiago está cambiando, pues ahora sí que la idea, o está cambiando el texto, o está yéndose por otro lado, mas sin embargo no es así, mi hermano. Hoy vamos a aprender acerca de estos 3 versículos. ¿Sabe de qué hablan? Hablan de la humildad, ¿sí? Santiago, el escritor de esta carta, ¿sí?, nos está enseñando que las pruebas en realidad borran las fronteras sociales. Ricos y pobres. Está hablando de escala social. Está hablando de que esto tiene que desaparecer con las pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo obtener humildad a través de la prueba? Eso es lo que hoy vamos a aprender, mi hermano. ¿Cómo obtener humildad a través de la prueba? Santiago nos está enseñando, sí, que esto borra las fronteras sociales que dividen a los cristianos y aún que sientan orgullo. Mi hermano, la falta de humildad es algo con lo que batallamos muchas veces, ¿sí? Es algo con lo que batallamos y se ve aún dentro de nuestra confraternidad cristiana. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha enseñado que hay clases. Están determinadas las clases. Hay clase social alta y hay clase social media y hay clase social baja, ¿sí? Pero hoy vamos a aprender que delante de Dios, si tenemos una relación personal con Dios, para Dios todos somos iguales. ¿Quiénes buscamos a Dios? ¿Sí? No estoy hablando acerca de la sociedad en general. Estoy hablando acerca del cristiano que busca a Dios, ¿sí? Tiene un valor delante de los ojos de Dios. Y eso nos va a ayudar a ser humildes en todo momento, en todo tiempo. Veamos en el verso número 9 cómo comienza Santiago a hablar acerca de la condición humilde, ¿sí? De las personas que se hallan en circunstancias humildes. Mi hermano, el ser humilde, ¿sí?, el ser pobre, ¿sí?, no es malo. El ser rico no es malo. Lo importante es cómo afrontamos las pruebas. ¿Qué actitud tenemos ante las pruebas? Cuando uno está pasando una situación de pobreza, ¿qué actitud tengo? Cuando tengo escasez, cuando estoy viviendo en escasez, cuando tengo abundancia y estoy viviendo en abundancia, ¿cuál es mi actitud ante la prueba? Por eso es, ¿qué actitud tengo siendo pobre y qué actitud tengo siendo rico? Es la actitud la diferencia que tiene que ver, ¿sí?, con la clase social. La actitud que tenemos ante las pruebas es lo que Dios espera en nosotros como el resultado
de nuestra relación con Él. Dice el verso número 9. Le voy a leer la versión, dice la versión Reina Valera: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Déjeme leerle la versión de traducción del lenguaje actual. Dice: si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Yo creo que eso basta, mi hermano. Si somos conscientes y en nuestro corazón existe esa comunión con Dios, esa fe hacia Dios, esa convicción plena de que somos hijos de Dios, mire, aunque vivamos en escasez, como decía Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí ha leído ese pasaje, ¿verdad? Yo sé que se lo sabe, sí. Pablo estaba hablando en ese contexto de abundancia y escasez. Mi hermano, en este contexto está hablando, sí, la epístola de Santiago. Santiago está diciendo, si eres pobre, sí, si eres consciente y tienes una relación con Dios, bástate con saber que eres valioso para con Él, y eso va a traer humildad ante tu vida. Eso va a traer que seas humilde para con los demás, y aunque no tengas, vas a tener, ¿sí?, la bendición de poder dar. Mi hermano, sabemos que uno de los textos que para nosotros es indispensable en la vida, en el diario vivir, en el contexto, es: más bienaventurado es dar que recibir. Mi hermano, aunque seamos, ¿sí?, aunque seamos pobres o vivamos en escasez, debemos de gloriarnos el saber que somos valiosos para con Dios. Por eso dice el texto. ¿Por qué escribe Santiago esto? ¿Por qué nos enseña que debemos aún en las pruebas de gozarnos, y aún acerca de las limitantes económicas, por decirle así, tenemos que gozarnos? ¿Por qué a veces lo vemos como una barrera, a veces lo vemos como un problema, el hecho de que no tengamos, o que no seamos en abundancia, no vivamos en abundancia? ¿Por qué a veces eso se nos dificulta? Santiago ve esto. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva, mi hermano, la iglesia primitiva estaba conformada, ¿sí?, por personas de escasos recursos y por personas de muy buena posición económica. Y eso no es raro, mi hermano. Hoy en día igual nuestras congregaciones están igual de esta manera, ¿sí? Habemos gente que vive en escasez y habemos gente que vive en abundancia. Y eso no tiene que limitar la convivencia, eso no tiene que limitar ese amor fraternal que debemos de sentir unos por otros. Eso no tiene que limitar el crecimiento espiritual en nuestras congregaciones. Por eso Santiago nos insta, nos ayuda, nos da ese aliento a que no haya clase social, a que no haya distinción, que no haya orgullo en nuestros corazones, sino que en nuestros corazones tiene que haber humildad, mi hermano. Hay algo que yo estaba aprendiendo hace unos años, y es bien bonito, mi hermano, cuando comienza la iglesia a formarse, como dice que tenían todas las cosas en común. Y se oye bien bonito, dice que perseveraban en la oración juntos y unánimes y buscaban a Dios. ¿Sí ha leído ese pasaje en el libro de los Hechos? ¿Sí? Y usted va a ese momento, lo visualiza en su mente, pero hay algo, mi hermano, ahí, dentro de todos esos que buscaban a Dios y que estaban juntos, y cómo se caracterizaban, ¿no? Cómo la Biblia los describe. Había ricos y había pobres, había amos y había esclavos. Y mire, algo bien hermoso, ¿no? Que yo estaba aprendiendo, y si usted, cuando usted va y busca, ahonda en la palabra, se da cuenta de circunstancias que son agradables, son valiosas para uno. Vayamos a ese tiempo de la esclavitud. Había amos y había esclavos. ¿Qué hacían los esclavos? Los esclavos tenían que servir a los amos.
y tenían que obedecer en todo lo cuanto se les mandaba, ¿sí? Y el amo pues era el amo, era el que mandaba, el que ordenaba. Imagínense esa escena en el hogar, en la casa, en la hacienda, en el rancho donde vivían, ¿sí? Las características de un amo y las características de un siervo, de un esclavo. Mas sin embargo, el evangelio llega, alcanza esa familia. Muchas veces entraba a través de los esclavos. Los esclavos se convertían al Cristo y llevaban el evangelio a su familia, y muchas veces eran tocados los amos a través de la enseñanza de los esclavos. Y viceversa, muchas veces el evangelio llegaba a los amos y permeaba sobre todos sus esclavos. Y había familias enteras que adoraban a Cristo y se congregaban. Y aquí viene lo más hermoso, mi hermano. Dentro de la congregación, pues había diferentes ministerios. Y déjeme decirle que había a veces esclavos siendo líderes en ministerios y teniendo a sus amos, ¿sí?, como ayudantes, como siervos. O sea, qué glorioso es esto, ¿no? En casa era el amo, pero en la congregación era quien ayudaba y servía al líder del ministerio, que era un esclavo. ¿Se ha puesto a pensar esto? Esto sucede en el cristianismo, mi hermano, porque dentro del cristianismo no tiene que haber barreras sociales. Dentro del cristianismo todos servimos al mismo Dios. Santiago se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es el versículo 1:1 de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así, mi hermano, nosotros tenemos que tener esa humildad, ¿sí? Debe desaparecer la clase social, debe desaparecer. Si eres rico, si eres pobre, no es malo, pero siempre y cuando seas rico y pobre, humilde. Si eres humilde, mi hermano, eso va a glorificar a Dios. Y eso es lo que Santiago nos dice en este contexto. Hoy en día, mi hermano, ya no existe la esclavitud. Estaba buscando acerca de la esclavitud y cuándo fue abolida. Y pues esto nada más se los doy como dato. ¿Sabía usted que la esclavitud fue abolida en 1803? El primer país que abolió la esclavitud fue Haití. Fue el primer país en el mundo que abolió la esclavitud, fue Haití. Nuestro país todavía tardó unos años más, fue en 1810. Ya no existe la esclavitud en el mundo, mi hermano, pero sigue habiendo en la sociedad clases sociales. Y esto muchas veces de la sociedad la traemos a la iglesia y seguimos teniendo esas dificultades, ¿sí?, como hermanos. Muchas veces sigue nuevamente causando división dentro del cuerpo de Cristo por ese tipo de clase social, por ese tipo de pensamiento. Mi hermano, y eso es lo que Santiago nos insta, ¿no? Que no tiene que haber esa división entre nosotros como hermanos. Por eso, mi hermano, hoy en día, sí, está muy marcado, mi hermano. Por eso Dios nos da la bendición de tener su palabra y a través de su palabra poder entender. Mi hermano, estoy en escasez, tengo una prueba de escasez. ¿Qué voy a aprender? No solamente perseverancia, buscar a Dios, sino también debo de aprender a ser humilde, ¿sí? Y con humildad tratar a los demás, servir a los demás. Con humildad disfrutar la vida cristiana. Con humildad, ¿sí?, gozarme en la presencia de Dios, no importa la condición en la cual me encuentre. Por eso también no solamente habla de la condición de pobreza, habla también de la condición de ser rico. También le dice al rico, en el verso 10 y 11, si vemos el verso 10 y el 11, dice: pero el que es rico en su humillación, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación.
¿Quién nos exalta? Dios, mi hermano. Sí, para Dios somos valiosos. Y sigue diciendo, pero el que es rico, o sea, el hermano que es rico, ¿sí?, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Déjeme leerle la versión de lenguaje actual. Dice: si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni sus riquezas durarán. Fíjese cómo habla también acerca del rico. El rico también tiene pruebas, igual que el humilde, igual que el pobre. Pero ¿qué pasa, mi hermano? ¿Qué actitud asume el rico cuando está en prueba? ¿Qué pasa cuando una persona tiene mucho y empieza a decaer, empieza a bajar sus finanzas, empieza a perder bienes, empieza a perder posiciones, empieza a perder una posición social? ¿Qué pasa? Vemos que muchas veces los lleva a una desesperación, tanto, ¿verdad?, que a veces atentan contra su vida, porque su esperanza está puesta en la riqueza. Mas sin embargo, Santiago nos dice, ¿sí?, gloríate, ¿sí?, gloríate aún en la prueba siendo rico. ¿Por qué? Porque Dios desea que en nuestro corazón Él sea el primero en nuestra vida, que no sea las riquezas, ¿sí?, la fuente de nuestra esperanza, sino que el proveedor de la riqueza sea la fuente de nuestra esperanza. Dios es nuestro proveedor, mi hermano, y aún en la prueba, sí, debemos estar contentos, debemos de estar agradecidos con Dios, debemos de tener esa confianza plena en Dios, aún en la riqueza, mi hermano. Por eso yo les decía, ser pobre no es malo, porque tenemos una esperanza en Dios. Ser rico no es malo, ¿por qué? Porque nuestra esperanza está en Dios. Pero si nuestra actitud es la humildad, aún en la pobreza y en la riqueza, eso es lo que Dios valora, mi hermano. Y eso es lo que nos está enseñando. Tenemos que aprender, dice Santiago, a vivir un cristianismo práctico, ¿sí?, en todas las pruebas. Y no solamente nos enseña a ser perseverante en las pruebas, sino también nos enseña a ser humildes. Y si somos de esta manera, mi hermano, vamos a crecer espiritualmente y vamos a fortalecernos espiritualmente. A eso nos lleva Santiago, a vivir un cristianismo práctico para fortalecer y crecer espiritualmente, mi hermano. De esta manera, Santiago está ejemplificando acerca de este principio y lo hace a través de unos vientos llamados sirocos. No sé si usted sepa qué es un siroco. ¿Alguien sabe qué es un siroco? ¿No? Bueno, déjeme decirle, los sirocos son unos vientos muy, muy calientes. Haga de cuenta que está en valles. Mas sin embargo, los sirocos, estos vientos se comienzan se forman, se crean en lo que es el norte de África. Ahí comienzan y empiezan a soplar y van sobre el mar Mediterráneo, atraviesan el mar Mediterráneo y llegan hasta la Tierra Santa. Estos vientos calientes, estos vientos pues ahora sí que secos y sumamente calientes, son los que hacen que las plantas se marchiten, son los que hacen que las plantas pues se quemen y pierdan su belleza. Por eso Santiago está ejemplificando esta situación que él, pues para él es algo normal,
como para nosotros, ¿no? Cuando nosotros decimos, pues vivimos en Ciudad Valles y pues, oiga, y nos preguntan, oiga, ¿y Ciudad Valles es caliente? Porque tenemos esa fama, ¿no? Pues decimos para nosotros decimos, pues muy quitados de la pena, pues a veces pasamos los 50 grados y la gente se admira, ¿no? ¿Cómo? 50 grados centígrados. No, eso es demasiado calor. Y para nosotros es algo normal, aunque estamos incómodos, aunque nos quejamos siempre, pero aquí vivimos, mi hermano, aquí nacimos. Para nosotros es normal, ¿sí?, tener esas temperaturas arriba de 50 grados. Pues los irocos era algo normal, ¿sí?, para Santiago, porque los vivía. Entonces él toma este ejemplo, ¿sí?, y pone esta idea para enseñarnos acerca, ¿sí?, de lo que la riqueza puede hacer en la vida de un cristiano. ¿Sí? Ese viento que seca, ese viento inesperado, ese viento con calor extremo, ¿sí?, hace un daño. Mi hermano, las pruebas en los ricos pueden generar un daño, porque pueden, ¿sí?, hacer decaer el estatus social de riqueza, puede hacer que la riqueza venga menos y mengüe, puede hacer que desaparezca y que esa belleza, ¿sí?, venga menos. Esa flor, pues bella, una flor esplendorosa, de la noche a la mañana se marchite. Y muchas veces eso sucede, ¿sí?, en la cuestión económica. Se viene a menos, se marchita, ¿sí?, la economía decae, la economía pierde, el estatus social viene a menos. El problema es qué actitud asumo ante esta situación. Y eso es lo que le decía, eso es lo que nos enseña Santiago, ¿no? Que muchas veces los beneficios y la categoría social temporales que proporcionan las riquezas desaparecen. Debemos de tener cuidado, mi hermano. ¿Y qué pasa? Tenemos que ser humildes ante las pruebas, porque si no, la prueba nos va a traer orgullo, jactancia, vanagloria, y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Por eso viene una pregunta: ¿cómo pueden las pruebas? A ver, mi hermano, viene una pregunta: ¿cómo pueden las pruebas enseñarnos humildad a los cristianos, cualesquiera que sean la categoría social y nuestra posición en la vida? ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo va a enseñarnos las pruebas acerca de esto? Y hace unas semanas estábamos aquí escuchando una predicación de nuestro hermano Alex. Y déjeme contarle, le pedí permiso para contar esto. Mi hermano, yo estaba estudiando y estaba viendo esto y dije, pues esto todos lo sabemos. Es bueno, entonces vamos a aplicar el testimonio de nuestro doctor Alex. Mi hermano Alex estaba predicando hace unas semanas, si usted recuerda, y estaba compartiendo de una situación que tuvo con un vecino. ¿Sí se acuerdan de esa situación? ¿Se acuerdan de que mi hermano Alex se le hizo fácil llevar y poner su basura en el bote del vecino? Y eso trajo problemas, no para mi hermano, pero sí para el vecino. El vecino se molestó, el vecino le dejó de hablar, el vecino pues incluso vociferó algunas cosas y mi hermano Alex empezó a ser redarguido por el Espíritu de Dios. Y empezó sin él, ahora sí que sin él proponérselo, empezó a ver humildad en su vida y empezó a aplicar la enseñanza que aquí estamos aprendiendo. Y dejemos de lado el contexto social de mi hermano, si es rico, si es pobre. La actitud es lo que yo quiero resaltar. ¿Qué actitud tuvo mi hermano en esta situación? Dice mi hermano que él pues dijo, bueno, pues voy a agarrar el bote, sí, voy a limpiarlo, a lavarlo y se lo voy a poner nuevamente ahí, sin decirle nada al vecino. ¿Qué trajo esto, mi hermano? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue un crecimiento espiritual en la vida de mi hermano. Actuó con humildad y eso le trajo a él una enseñanza.
¿sí? Que el Espíritu de Dios redarguye el corazón cuando actuamos de una manera que tal vez no sea correcta para los demás. Si nosotros hacemos lo mismo, mi hermano, en cada problema, en cada situación que tengamos, si actuamos con humildad, vamos a ser bendecidos por Dios. Vamos a crecer espiritualmente y vamos a fortalecernos espiritualmente. Y eso va a traer una paz a nuestra vida, va a traer una satisfacción de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Vemos el resultado en la vida del vecino. Vimos que hubo gratitud por parte del vecino, agradecimiento. El vecino estuvo contento con la acción de mi hermano. Fue una acción que para muchos, digamos, pues lavarle el traste de la basura al vecino, pues ¿qué de malo tiene? ¿O qué de bueno tiene? Pudiera ser algo insignificante, mas sin embargo en el contexto en el que se dio, fue un acto de humildad. Y eso es a donde nos lleva Santiago, mi hermano, a que practiquemos la humildad, mi hermano, y que como mi hermano Alex, ¿sí?, crezcamos espiritualmente y fortalecidos. Les aseguro, mi hermano, ¿sí?, que ahora el vecino tiene en mi hermano Alex otro concepto. ¿Y quién fue glorificado? ¿Mi hermano Alex? No, Dios. Debemos de glorificar a Dios en todo tiempo y en todo momento, mi hermano. Por eso tenemos que aprender. Con frecuencia, mi hermano, las pruebas nos fuerzan a reconocer y admitir que dependemos enteramente de Dios para la satisfacción de nuestras necesidades. Eso es lo que nos enseñan las pruebas, a depender enteramente de Dios. Y la humildad es un principio, mi hermano, en nuestra vida que va a glorificar a Dios. Nuestra exaltada posición como creyentes procede de Él. Esto es algo bien importante, mi hermano, ¿sí? Porque quien nos exalta es Él y no nosotros. No es por lo que hagamos o dejemos de hacer, es por lo que Él ve en nosotros, es por lo que Él ve en nuestro corazón, en nuestra actitud, cómo actuamos ante las circunstancias, cómo actuamos ante los problemas, cómo reaccionamos ante nuestras necesidades, seamos ricos o seamos pobres. Es nuestra exaltada posición como creyentes procede de Él y no de ningún sacrificio que nosotros hagamos, ni de ningún reconocimiento que obtengamos. Muchas veces la gente reconoce actitudes y aptitudes en nosotros buenas, pero también muchas veces la gente reconoce actitudes y aptitudes malas en nuestra vida. Mi hermano, tenemos que ser congruentes. Si conocemos la palabra, debemos de vivir conforme a la palabra. Y esto es lo que Santiago nos dice, ¿sí? Practiquen un cristianismo que glorifique a Dios. Por eso comienza a decir Santiago en los primeros versículos del primer capítulo: gócese en las pruebas, mi hermano, alegres en las pruebas. ¿Por qué, mi hermano? Porque todos somos iguales ante sus ojos, ricos y pobres, pero humildes. Él es nuestra única fuente de auxilio para hoy, y Él es nuestra única fuente de esperanza para la eternidad. Ahí está, mi hermano. Cada que venimos a esta congregación, ahí está, en letras grandes, ¿sí? El año de la esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro auxilio, mi hermano. Él es nuestro proveedor. Él es el que nos bendice. Él es el que nos exalta. Él es el que nos glorifica. Él es Él, mi hermano, y no nosotros. Nosotros debemos de aprender de Él. Debemos de aprender de su palabra, mi hermano. Y si usted tiene pruebas, que yo sé que las tiene, porque levante su mano quien no tiene pruebas. Levante su mano quien no tiene luchas. Todos las tenemos, mi hermano. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la actitud que tenemos ante esas pruebas. Es la actitud que tenemos ante esas luchas. Mi hermano, dentro de nuestra congregación deben desaparecer las clases sociales.
porque todos somos iguales para con Dios. Mi hermano, el orgullo, mi hermano, la vanagloria no tiene que romper esos lazos entre nosotros. La humildad en cada uno de nosotros tiene que fortalecernos y ser un solo cuerpo, como dice su palabra. Y déjeme decir, mi hermano, que si buscamos a Dios y somos perseverantes, ¿sí?, y aplicamos humildad en medio de las pruebas, Dios nos va a sacar de esas pruebas y nos va a llevar a algo más grande. Perseveremos en buscar a Dios y apliquemos humildad, y de esa manera vamos a ser fortalecidos, vamos a vencer en las pruebas, vamos a salir victoriosos. Y yo no le digo, mi hermano, si es rico o si es pobre. Yo le digo, mi hermano, que se goce en las pruebas con humildad y en perseverancia de buscar a Dios. Y si aún batallamos, mi hermano, ¿cuál es el consejo? Si aún estamos batallando en medio de las pruebas, si aún no sé cómo actuar ante la escasez, si aún no sé cómo actuar ante la abundancia, mi hermano, hay un consejo y vamos a concluir con esto. Vamos al libro de Proverbios 30 y vamos a leer del verso 7 al 9. Proverbios 30 del 7 al 9. Dice, esto es como un consejo, mi hermano, esto es palabra de Dios. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad, ¿sí? Dios no quiere que seamos vanidosos. Dios no quiere, sí, que seamos orgullosos. Dios quiere que seamos humildes. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mi hermano, este es un buen principio y un buen comienzo, mi hermano. Y cuando nosotros tengamos una madurez espiritual, aún seamos pobres, aún seamos ricos, vamos a vivir alegres y en paz para con Dios, porque vamos a saber qué hacer en la pobreza y vamos a saber qué hacer en la abundancia, ¿sí? Y todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Amén. Mi hermano, gloria a Dios porque el Señor nos da de su palabra, nos ayuda a vivir un cristianismo práctico, y la epístola de Santiago, mi hermano, es un claro ejemplo de ello. Vamos a continuar en clases posteriores a seguir aprendiendo juntos la palabra de Dios a través de Santiago. Mi hermano, cierre sus ojos y vamos a agradecer a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti, Señor, la honra y la gloria, Señor. Gracias por la bendición que nos das, Señor, de tener este tiempo maravilloso, Señor. Gracias porque nos ayudas, Señor, a entender, Señor. Gracias porque nos alientas, Padre, a vivir un cristianismo práctico, Señor. Gracias porque cada día, Señor, aprendemos más acerca de tu palabra, Señor, y lo aplicamos a nuestra vida diaria para que sea un estilo de vida de nosotros. Padre, ayúdanos a ser perseverantes, Señor, y a vivir en humildad para poder disfrutar y gozarnos en medio de las pruebas, Padre. A ti la gloria, Dios, a ti la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.